Dale. Bueno, bueno, ¿cómo andas, Ignacio? Muy ¿Todo bien. bien? Muy bien, Alina. Un gusto recibir esta propuesta. Buenísimo, buenísimo. Tan esperada, tan esperada. Pudimos coincidir finalmente. Bueno, la idea era hablar de ingeniería social, ¿sí? Un poquito del tema primero arrancando por una pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con el despertar, y después ya metiéndonos un poco más en el tema de ingeniería social. Pero puntualmente por ahí de lo que más quería conversar era qué es para vos el despertar y si ese, digamos, ese concepto de despertar para vos tiene más que ver con lo que es el ver la ingeniería social o si cuando vos lo pensás lo trasladás más a algo más espiritual o solo te quedás con lo concreto, digamos. ¿Qué es para vos despertar? Porque se habla en todos lados de despertar y bueno, cada uno lo entiende de muy diversas maneras y bueno, quería saber qué Sí. era para vos. ¿Cómo lo entendés? Es muy abstracto como definir a Dios, el amor y tantas otras cosas del estilo, ¿no? Ujú, Pero despertar rápidamente para mí es el darse cuenta. ujú, Darse cuenta de, percatarse de, ajá, como eh, darme cuenta de todas las cosas por las que creí estar determinado a, ujú, sea por mi forma de ser, por mi historia, por mi árbol genealógico, por el mismo sistema, y ujú. darme cuenta de que estoy condicionado pero no determinado, por ejemplo, ya es una forma de despertar. Que existe el libre albedrío, que en este mismo momento puedo cambiar la interpretación que tengo de la realidad, Ujú, que este momento puede sorprenderme, de ujú, que por más que comprendamos todo lo que comprendamos a nivel intelectual, existe el misterio y el misterio es innegable y ujú, eso me permite ser humilde, humilde no en el sentido religioso, como ujú. para, ¿no?, castigar a los soberbios, porque por momentos puedo ser soberbio en el buen sentido, puedo vivir mi potencial al máximo y no agachar la cabeza por eso, pero no por eso mi potencial al máximo es superior al potencial al máximo de otros seres humanos. Eso. Entonces darme cuenta de que, bueno, de que estoy, cuando estoy en automático y cuando por darme cuenta de que estoy en automático puedo salir del automatismo. Ajá. Eso, entre otras cosas, podría ser el despertar. Ujú. O sea que vos lo entendés más como algo de hacer conciencia en un momento determinado, por ahí más ubicarte quizás en el presente y hacer conciencia de vos o de tu ser o como se le quiera llamar, y no lo relacionás con algo puntual, sino que puede ser en muchos aspectos. El despertar Es- puede ser en muchos aspectos y sería algo como una evolución y todo el tiempo irías despertando algo nuevo, por ahí, conociendo algo nuevo, claro, consciente de algo nuevo. puedo despertar a nivel salud, puedo despertar a nivel económico, a nivel salud puedo darme cuenta de que lo que nos están intentando vender hace 100 años no es tan así, eso de que Ujú, somos totalmente vulnerables y cualquier cosa nos enferma y eso, ujú, y la herencia genética, la ujú, cronicidad, todas esas ujú, cosas, ¿no? ujú, Que lo que nos enferma no es lo que dicen que nos enferma. Puedo ujú. darme cuenta de eso, pero sin caer en el victimismo y la paranoia constante también, ¿no? Ok. Porque me doy cuenta de que todo es una cuestión de grados, Ujú, que el todo está en la parte y que la parte está en el todo, entonces yo tengo algo de los más oscuros del mundo también, simplemente que hay graduaciones, pero, ¿no? Pero cuando quiero tener la razón, cuando soy autoritario, cuando dejo de ver a los demás constantemente, bueno, ujú, tengo algo de esa gente. ujú, O sea, yo no, por ejemplo, despertar es darme cuenta de cuándo me estoy mintiendo, de cuándo estoy mintiendo a los demás. ujú, Despertar es darme cuenta, por ejemplo, de que yo no tengo experiencia en los viajes astrales, ujú. que yo no tengo experiencia con esto de los reptiles y los reptilianos, y no tengo una experiencia real más allá de lo que pude haber escuchado de alguien, ¿no? Entonces, Claro. hasta donde llega mi perspectiva humana es que el ser humano tiene capacidad
de psicopatearse, por decirlo de alguna manera. Tiene la capacidad, si se desconecta de sí mismo y si se victimiza en extremo, Ujú. como, como Puede los ir extremos se a, tocan, claro, como los extremos se tocan, si yo me victimizo demasiado, puedo terminar siendo un psicópata. Y psicópata es cuando dejo de ver al otro como parte mía. Y entonces ahí donde justifico todo, donde cosifico a la gente, donde, bueno, todo en pos de este objetivo. Entonces ujú. puedo ver que si yo me dejo llevar en mi parte oscura, podría terminar siendo como los más oscuros. Ok, claro. Que, por ejemplo, evitar las maniobras de los más oscuros no solamente implica darme cuenta de dónde me están queriendo psicopatear, sino de aumentar mi luz y aumentar Ujú. mi capacidad autogestiva, ¿no? El hacerme responsable de mi parte luminosa ya hace que no me tomen por mi parte oscura ingenua, digamos, Claro, claro, ¿no? claro, claro, te Pero entiendo. siempre está la responsabilidad individual. Totalmente, totalmente, sí, te entiendo. Y también por ahí, en esto que vos decís, está la responsabilidad de no dar por ciertas cosas que no experienciamos nosotros, ¿no? Digamos, o sea, el decir, bueno, me corro de esto, que es lo que me quieren, digamos, donde me quieren ubicar, me voy a este lugar, pero no dando por cierto también todo lo que hay del otro lado que me dicen que es así, sino, bueno, quizás lo que yo tengo como experiencia, por ahí es lo que estoy entendiendo de lo que vos me decís, es que el despertar es también hacerte responsable, más allá de tus actos, de qué cosas, por ejemplo, crees o no, ¿sí? Y hasta dónde te vas en una conspiración, por ejemplo, ¿no? Es correrte de, bueno, de lo establecido, de la ingeniería social, pero ver hasta dónde llegás cuando te corres de eso, ¿no? Que no te Claro, vayas si no, tampoco al hay otro palabras extremo. que se ponen de moda, ¿no? Hoy hay una palabra que es egregor, por Sí. ejemplo, ¿no? O sea, es como Ujú. correrme del egregor Matrix, Exacto. donde sufro, y me voy al egregor conspiranoico, donde sufro también. Entonces, ¿de qué desperté si vivo sufriendo 24/7? Ok, claro, exacto, exacto, sí, ¿No? sí. Creo que es un lugar donde uno cae cuando apenas se corre y después empezás a encontrar el medio por ahí, ¿no? Empezás a encontrar como el equilibrio. Pero sí, lo que vos decís, por ejemplo, nosotros lo veíamos muy claro cuando analizábamos periódicos y tomábamos quizás el periódico más elitista, ¿no? Donde tenías que ser un intelectual para comprenderlo y suponete crónica, ¿no? Y nos damos cuenta comparándolos que en general se acercaban mucho, lo que vos decís, ¿no? Cuando los extremos se empiezan a tocar, incluso formalmente, estéticamente, se acercaban mucho. Así que entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Aparte de todo, me gusta verlo en arquetipos, ¿no? Y el arquetipo del capitalismo, el arquetipo del padre, y el arquetipo del socialismo, comunismo, el arquetipo de la madre. Llevados a un extremo, los dos son negativos, por ponerle una palabra, ¿no? Claro, Empiezan a ser perjudiciales. claro. Me gusta poner la imagen del que el capitalismo llevado al extremo es como un padre que le dice, te venís a laburar conmigo, un nene de 3 4 años porque estás jugando. ¿Qué haces rascándote? Vos deberías estar laburando conmigo, yo no te voy a mantener toda la vida, ¿no? Que llevándolo al plano concreto sería que alguien está comiendo de la basura, pero está Ujú. comiendo de la basura y uno puede decir, come de la basura porque no tiene ganas de laburar, ¿Qué ¿no? quiere? Claro, porque Porque quiere. es un vago, porque quiere, ¿no? Claro. Y el comunismo, socialismo, en la metáfora de la madre, sería el que tiene 35, 40 años, vive en la casa de los padres, hace 10, 15 años que tiene sexo con la novia en la habitación al lado de los padres y la madre le hace la comida, le plancha y todo lo demás, ¿no? Y eso Claro. llevado al plano concreto sería alguien que está en un Sí. empleo público donde sé que yo estoy a mi 20%. Pero Ujú. estoy a mi 20% no solamente por esfuerzo, porque trabajar no solamente es esfuerzo. Eh, Corriéndonos de la etimología de la palabra trabajar por un Sí. momento, pero digo, la labor que yo hago no solamente tiene que ser esfuerzo, tiene que Claro, ser creatividad, tiene que ser amor, tiene que ser claro. entrega, tiene que ser eh, eso, amor sobre lo que estoy haciendo, creatividad, poner mi sello único, mi autenticidad. Ujú. Entonces, no solamente es que no me estoy esforzando en ese empleo público, sino que no hay amor, no hay creatividad, no hay entrega, no hay inspiración.
y estoy a mi 20%, al 20% de mi rendimiento, y estoy hace 20 años en un empleo público que yo sé que en la parte privada nadie pagaría libremente de su bolsillo por lo que yo estoy ofreciendo. Me Claro, pagan porque forzosamente me pagan a través de los impuestos que se le cobra forzosamente a la gente. Pero en claro. realidad nadie libremente en esto que no tiene amor, que no tiene entrega, que no tiene autenticidad, me pagaría. Entonces yo honestamente, si soy honesto intelectualmente, podría en un momento de decir, bueno, yo me estoy apagando acá, yo me estoy secando, estoy haciendo lo contrario a florecer y me estoy enfermando de esta manera. En vez de la boca para afuera, hablar de que yo apoyo el socialismo porque me interesa el que está comiendo de la basura. En el fondo no me interesa el de la basura, me interesa yo no perder esta seguridad Claro, y que mi ingreso empieza a ser una incertidumbre. Y estoy siendo poco honesto intelectualmente, ¿no? totalmente, totalmente. Y recién dijiste una palabra que cuando estabas hablando justo yo la pensé, que es el tema dijiste apagarme, ¿no? Yo justo pensé en eso, ¿no? Porque en realidad, cuando ves como ese lugar en el que alguien se pone, ¿no? Que yo te lo preguntaba antes cuando hablamos por chat con respecto al control. Tiene, para mí, por lo menos, tiene algo que ver con lo espiritual, o sea, es como algo que te apagan, ¿sí? Donde vos te quedás así como apagado, ¿no? Eh, y que yo tuve una época que también me ocurrió eso, ¿no? Cuando pasé de por ahí, de creer en Dios, pasé a la universidad donde era todo ateísmo, racionalismo, empirismo, y se me apagó lo espiritual, hasta que volví a tomar contacto con lo espiritual, estaba como apagada, estaba como, bueno, la vida es solo esto, es solo momentos, también, bueno, hay películas o libros que hacen que vos empieces a creer en eso, es solo vivir el momento, es solo esto, y el no tener un propósito o algo espiritual a lo que vos te puedas agarrar, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Y no necesariamente una religión, por ello entiendo más lo espiritual, no como algo religioso, hace que te apagues y en eso de atarte a la rutina, atarte a lo material. Y cuando yo te hablaba del control antes, cuando estábamos chateando, ¿vos crees que en realidad esto está como planeado en el sentido de, bueno, voy a conducir a la sociedad hacia cierto lugar, ¿sí? Pero para hacerlo tengo que dormirlos, ¿no? Tengo que apagarlos. ¿Qué es lo que nos apagan para vos? ¿Qué es eso? Que hay cierta gente que lo tiene, incluso, bueno, cuando nos vamos a la conspiranoia total, podemos escuchar hablar de portales orgánicos, ¿no? Que es eso, es este concepto de estas personas que no tienen alma o no tienen propósito o no saben para dónde van, solo viven tipo zombies. ¿Vos crees que eso está planeado, que nos apagan eso a propósito? ¿O crees que ocurre por el devenir en tu experiencia como psicólogo, ¿no? Por las vivencias que uno tuvo, que se puede apagar y prender. ¿Cómo ves eso? Sí, yo hasta que alguien no muere no doy por perdida la posibilidad de que conecte. Ujú. Eh, sí, y veo siempre la responsabilidad del 50-50, de vuelta, lo micro y lo macro. Si Ok. veo que eh, en una pareja donde hay violencia, no hay una víctima y un victimario real, obviamente que si hay una transgresión de una ley en concreto que implica tal acción en concreto, eso debe tener su reparación ante la sociedad, pero en Ujú, el fondo, si las personas son honestas y se miran hacia adentro, van a ujú, saber que no fue de la noche a la mañana lo que sucedió, que fue una serie de momentos donde se prefirió un beneficio secundario, pensando que lo que obtenían era poco, pero al menos era algo, porque se podría tener nada, porque digamos, lo más probable es que uno iba a quedarse sin nadie o que lo económico iba a ser muy difícil, lo que sea. Entonces permitió y el monstruo se fue haciendo cada vez más grande. No lo justifica el monstruo en su accionar, pero si yo me hubiese ido antes confiando en que de alguna manera me iba a reinventar, iba a resurgir de la ceniza, el monstruo no pudo haber tenido el desenlace que tuvo. O sea que en cierta forma yo fui responsable de alimentar a ese monstruo, ¿no? Entonces, ujú, como sucede en una pareja, sucede con los controladores del mundo y con los que se dejan controlar. controlar.
o sea, en algún punto pienso que nadie es idiota completamente, ¿no? O sea, que te pueden manipular, mentir una, dos, tres, cuatro veces. Ya la Ujú, quinta, sexta, séptima, uno, ujú, por sucumbir ante pensamientos de baja autoestima, juega a hacerse el que se cree lo que te están diciendo, ujú, eh, ujú, ¿no? Y empezás eso, a dejarte manipular de algún modo o a decir, bueno, prefiero esto, hago ujú, como que me dejo manipular, pero soy bien consciente, pero porque en realidad tengo mucho miedo de que lo que venga sea peor, entonces me agarro de esto. ujú. Como un lugar cómodo, lo ves, como una cuestión de Claro. conveniencia o comodidad, y bueno, me quedo acá, pero algo veo, pero bueno, está bien. Y vos, hay una pregunta que te quería hacer. ¿Vos por qué crees, en esto que vos me decís, también lo voy a vincular con lo intelectual, ¿no? Con el trabajo hacia adentro y también con una posibilidad de un proceso intelectual que por ahí fue bastante ejercitado antes o no, ¿no? ¿Vos por qué crees que, digamos, mucha gente que ve el control o que ve la ingeniería social o que ve la manipulación, de acuerdo al ámbito donde estemos, tienen cierto perfil? Por ahí son artistas, por ahí son músicos, eh, psicólogos, gente que en realidad lo que yo estaba observando es como que está acostumbrada a mirar hacia adentro, ¿sí? A buscar adentro algo. Por ahí un psicólogo tiene que mirar adentro, no solo de sí mismo, sino del resto de las personas, ¿no? Para poder entenderlas. Pero un artista tiene que mirar también a sí mismo y al mundo y a los otros para poder comunicar algo, ¿no? Eh, y cuando lo comparás con otros perfiles que por ahí están más acostumbrados a mirar hacia afuera, ¿no? A ejercer una profesión más automática, porque yo lo que notaba es que mucha gente que sale a hablar de esto o piensa sobre esto son o comunicadores o gente que está en esto, ¿no? Que ya tiene ese ejercicio de mirar para adentro y que también tuvo que hacer un proceso intelectual de comprensión, digamos, ¿no? O analizarlo desde otro punto de vista. Eh, ¿Vos esto lo ves o te parece que no, que es independientemente de la formación que uno pueda tener, que no hay ahí como un sesgo de formación? ¿Qué pensás de eso? La verdad no me detuve a pensarlo, porque Ujú. también, por ejemplo, veo muchos artistas que no, o sea, que son Pero, parte del entretenimiento, o sea, que son marionetas del algoritmo. O ajá, sea, que su función simplemente es impactar emocionalmente, generar sensaciones y vivir a través del melodrama, por sí, decirlo de alguna manera, sí. pero no van al núcleo, ¿no? Ujú, Y que están viendo a ver qué me pide TikTok o qué me pide YouTube para que mis videos suban en me gusta y en reproducciones. Y en ujú, definitiva, si tengo que bailar para allá, porque me di cuenta que bailando para allá no tengo pulgares arriba, voy a bailar por allá, ¿no? Entonces ujú. termino siendo una marioneta y eso no es un verdadero artista, ¿no? El verdadero artista se la juega con su autenticidad, llegue o Total, no llegue a ser reconocido, ¿no? total. Eh, Esto no quiere decir que en algún momento no venda su arte, ¿no? Sí, 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 A ver cómo me explico. El equilibrio sería, si agarras el enneagrama, que vi que vos lo estuviste viendo por el sí, enneagrama, sí. sería como, lo ideal sería una combinación entre el 3 y el 4 el arte, ¿no? Porque el que es muy, muy 4 se siente tan especial y tan poco entendido que no va a salir a mostrar su arte porque es tan especial y la gente tiene que llegar y a lo mejor eso hace que fracase en Claro, su música por no hacer un mínimo de marketing. Y claro. el artista demasiado 3 es ese, la marioneta de las Del, redes de la sociales que afuera, claro, hace lo que garpa, digamos, no lo que le sale del claro, corazón. claro, claro. Y entonces, ¿No? Pero sí. mm, también, digamos, pensando en esto que vos me estás diciendo, entonces también, más que para vos, digamos, más que con este ejercicio pensar hacia adentro o todo eso, o el poder romper estructuras, también tendría que ver con, digamos, algo que llevamos dentro o que lleva esta persona, ¿no? Que puede ser auténtica, que hace que sea más importante
¿cómo te puedo decir? Sus valores propios, por lo que vos me estás diciendo, que el simpatizar, por ejemplo, o el acomodarse, ¿no? Pensando en esta situación de la pandemia, que bueno, fue a través de lo que yo llegué a vos, que te conocí hablando de este tema, y de cómo cada uno se posicionó de diferente manera, y algunos salieron a hablar así que nos atacaban dentro de la familia, en las redes, lo que sea, y otros se callaron la boca entendiendo lo que pasaba, otros ni lo entendieron, no importa. Pero ¿qué es lo que lleva a eso? Porque para mí el despertar está muy vinculado con eso. Para mí el despertar está muy vinculado con el intentar entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Con intentar entender el sentido de la vida, intentar entender por qué estoy yo acá, cómo tengo que jugar, más allá de cómo lo interprete uno, tiene como eso, ¿no? Como esa búsqueda que algunas personas no la tienen, algunas personas no tienen esa búsqueda, no les surge, no sé si en el sentido de responsabilidad o en el sentido de querer entender, pero no les surge esa búsqueda. Yo converso con personas que no les interesa para qué estamos acá, no creen que tienen un propósito o que si hacen blanco o negro es diferente, impacta en el afuera. Eh, y ni se preguntan, digamos, ¿por qué, ¿dónde ves vos ese quiebre? ¿Dónde ves vos ese quiebre? No sé si tiene que ver directamente con el sufrimiento que pasó la persona. En general aprendemos por sufrimiento, no sé, pero no sé si necesariamente tiene que ver con eso o con Ujú, una percepción interna de que no vinimos a ser autómatas o a ujú, disfrutar el hedonismo solamente, el placer de la ujú. carne, que es parte, o sea, es parte, porque Sí, por sí, ahí total. Ujú. ciertas perspectivas espirituales capaz que se vuelven dogmáticas con que el sexo, que no, que es energía, que hay que cuidarla y se van a un extremo. Claro. Es parte el comer rico, el tener sexo, el tener tu techo, Ujú. pero es como que tomamos en un momento dijimos, no a cualquier precio esto, ¿no? O sea, si yo Claro. en ese interín, digamos, no vivo mi unicidad, no me descubro, no me conozco, no expreso lo más genuino mío, no me impregno de la vida, o sea, y Ujú. solamente como, cojo, me reproduzco, pago impuestos, eso es como que no queremos eso, es como que es demasiado, es como que para eso no estoy en este plano, es como sería, es demasiado sofocante, por decirlo de algún modo. Y hay Ujú. otros que es como que veo yo, están como más adaptados para ser sobreadaptados. No es como Claro, que para les aceptar. llega más, claro, este clic para mí les va a llegar, no sé si en esta vida, si existe otra vida, pero en algún momento les llega eso Ujú. de, che, tiene que haber algo más, además de los placeres mundanos, además de tapar, además de distraerme, además de Ujú. eso, ¿no? ¿Y vos cuándo lo empezaste a ver eso? ¿Cuándo empezaste a pensar o a intuir que había algo más? ¿A través de qué o cómo fue que te pasó eso? ¿O cuándo vos, si creés que tiene que ver con el despertar, cuándo sentís que algo cambió en vos? Si me lo querés contar, por ahí es algo medio personal. Que no sé si hay un momento puntual. Ujú. Eh, lo que sí, no sé, personas que he admirado a lo largo de mi vida, yo dije que contactaron con otra cosa, o sea, para estar fluyendo de esa manera. No es Ujú. simplemente su intelecto, su razonamiento deductivo, lógico, matemático, el que los hizo expresar lo que están expresando. Ujú. Ujú. Están asistidos de alguna manera, están conectados con la divinidad, entre comillas, porque a lo mejor ni siquiera usan esa palabra, ni lo entienden como eso, Sí, pero es como que eso me contagia a que yo encuentre esa chispa, que también se le dice chispa divina o sí, lo que sea, sí. que automáticamente uno sabe que no tiene por qué ser igual a la vida de esa persona, tiene que ser muy al estilo de uno, Ujú. pero eso, como que fuera de todo eso, y más con el mundo en el que vivimos, es muy pesado todo, ¿no? Sí. ¿Y vos sentís que Cambio, lo que más a vos te cambió entonces es el contacto con las personas, más que por ahí leer un libro puntual que te hizo hacer como un clic?
lo sentís más como que tiene que ver con el contacto humano, en tu caso? Sí, prácticamente no leo yo, o sea, es como que Ajá, soy un intelectual intuitivo. ajá, Tengo una cabeza que va a 2000 por hora desde que tengo uso de razón, ujú, pero me cuesta mucho el sentarme y concentrarme en la lectura. ujú, Por ahí soy más audiovisual, escuchar sí he escuchado a muchas personas ujú. y bueno, es algo como innato, ¿no? Igual que por ahí yo escribo y me sale bien la escritura Sí, y tampoco es que, porque algunos dicen que para escribir bien hay que leer y no es mi claro. caso, o sea, yo terminé Ujú, la facultad como ajá, pude, ajá, usando todos los métodos habido y por haber para impregnarme de lo que quería el profesor, para decirle lo que quería escuchar y todo eso, pero no me apasionaba la lectura de lo que leía ahí, me ujú, quedaba dormido arriba de la hoja, no había café que me despertara. ujú, Eso de esto, ¿no? La mirada ateo, cientificista que ve que venimos enfermos y con trastornos y que para el trastorno se puede hacer algo, pero no mucho, a lo sumo se puede acompañar y a lo sumo se puede derivar al psiquiatra y empastillar ujú. y todo el mundo es trastornado. Eso a mí me aburría, barra me deprimía, ¿no? Entonces terminé como pude la facultad, terminé Está como bien. pude la facultad, Sí, a mí pero me no, no. ocurrió exactamente lo mismo. Siempre tuve como una rebeldía hacia lo que me estaban, eh, sí, queriendo decir o hacer creer, ¿no? Como que veía mucha repetición, bueno, mi carrera es absolutamente diferente, pero veía mucho prejuicio, muchas presunciones no probadas, digamos, entonces como que me rebelaba siempre contra eso. Eh, y sí creo que el tema de la rebeldía tiene esto de empezar a despertarte una búsqueda, ¿no? Porque la gente que por ahí digiere y acepta todo lo que viene de afuera como una verdad, por ahí no se hace tantas preguntas en algún punto, ¿no? Ujú. Entonces, esa rebeldía que vos me estás contando que tenías, capaz que sí tiene que ver un poco con a lo que después derivó tu situación personal. Y te quería preguntar, bueno, en esto, ¿no? También pensando en esto del control, de la ingeniería social, ¿vos por qué crees que hay gente que todo esto le hace ruido? O que puede ver las incongruencias no solo en el tema del control y de la ingeniería social, sino una incongruencia por ahí en el accionar de una persona, ¿no? Eh, vos como psicólogo, ¿crees que de dónde sale esta capacidad de poder ver las incongruencias? De poder ver que me están diciendo que es un virus que tiene un 0,001 de mortalidad y están todos vestidos como astronautas y no te cierra, no te encaja y empezás a ver la incongruencia, ¿no? ¿De dónde sale esto del poder ver eso para vos? Creo que es conectar con una dimensión espiritual, o sea que Ujú, no, o sea que ujú, hay un cierto orden ujú, implícito en la naturaleza, en la vida, y que no puede ser que esa naturaleza se vuelva contra la misma naturaleza. ujú, O sea que ujú. si nos enfermamos es por otra cosa, porque no estamos entendiendo la salud como deberíamos entenderla, o nos perdimos en el camino, nos confundimos, pero no porque de golpe la naturaleza se vuelve en contra de sí misma y se empieza a autodestruir, ¿no? Entonces eso tiene que ver con una mirada espiritual por ponerle un nombre, Ujú, pero creo que el miedo aparece cuando uno es totalmente eh, eh, creyente de la no creencia, por decirlo de algún modo, ¿no? El que es ateo, pero tiene la creencia de que está seguro de que no existe nada, ¿no? Y que solamente ujú, existe la ciencia y los datos y lo comprobable y la materia y lo que puedo observar por mis cinco sentidos. Entonces ujú, esa persona está muerta de miedo en el fondo porque piensa que lo único importante, no digo que no sea importante, pero que lo único importante es sobrevivir y mantener los placeres de la carne. claro, Entonces, claro. entonces entra en pánico ante cualquier manipulación en la cual le digan que podría perder su vida. Ujú, ujú. ¿Y vos creés en el destino? Además, combinado con el libre albedrío, ¿cómo lo ves? ¿Para qué es la vida Combinado. para vos? ¿Qué es la vida para vos?
Porque para mí es Com- como una especie de juego, ¿no? Igual voy cambiando de modo de verlo, pero bueno, Combinado. lo ves combinado. Combi- claro, es como decir, eh, un gato, un perro, una jirafa, un caballo, tiene ciertas limitaciones de las cuales no se puede mover, que su naturaleza va a seguir siendo jirafa, ¿no? Sí, ok. Pero dentro de esas limitaciones no hay una jirafa que sea igual a la otra. Y hay un Ujú, libre albedrío dentro del cual, si fuera, digamos, si tuviera el último cerebro la jirafa, puede decidir entre quedarse en lo más automático y repetitivo y ujú, bajo de su potencial o ujú. explotar al máximo su unicidad, Bien. ¿no? Y vos creés en las sincronicidades, por ejemplo? ¿Qué te pasa con eso? Cuando escuchás hablar de estas cosas, que, que ciertas personas relatan que empiezan a recibir señales, que bueno, el chamanismo habla mucho de eso, ¿no? De hacer foco en las señales. ¿Alguna vez te pasó? ¿Crees en eso? ¿Cómo lo ves? Eh, sí creo, pero de vuelta, tengo que ser muy genuino para ver si fue un insight, así que digo, esto tenía que vivirlo, Ujú, se unió todo y yo me encuentro frente a esta persona en esta situación y claro, porque la otra persona venía con un recorrido interno que la llevó hacia mí, yo venía con un recorrido interno que nos cruzamos y justo nos cruzamos y nuestro destino cambia para bien. Y otra cosa es, como me gusta, como tipo Walt Disney, la idea de la sincronicidad, es como que la quiero ver en todos lados y Me la estoy invento, ahí como, claro. Me la claro, es como una invento. especie de ego espiritual, digamos, donde intenta encajar todos los conceptos que leyó en algún lado en su vida, Ujú, y como ujú. un pastiche de todo lo que leí y escuché, pero no lo pasé por mi filtro individual. Claro, claro, exacto. O sea que para vos poder creer en algo o para vos también, por lo que me estás comentando, el tema de tu concepto de despertar siempre va a pasar por la experiencia, digamos. Tiene que tener, Exacto. claro, en algún punto algo experiencial. Ujú. Sí, yo pienso igual. Bien, y no sé si querés vos contar algo de lo que estuvimos hablando o explayarte en algo. ¿En qué me puedo explayar? Em, ¿Cómo pensás que va a ser de acá en adelante? Por ejemplo, ¿qué pensás que va a pasar por ahí en un nivel más micro, social, o en un nivel más macro? ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece hacia dónde nos están llevando? ¿Crees que la gente se va a montar en eso que nos van a proponer? ¿Que no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a la gente, el humor social? ¿Ves algún cambio de antes de 2020 a ahora? ¿Qué te pasa con eso? la verdad que no, el futuro no está escrito y no sé cuántos van a ir hacia el lado del autoconocimiento y cuántos van a seguir en automático. Ujú, Em, lo que sí veo para los que se miran hacia adentro es que el desafío es mantener la humanidad amigándose con la tecnología sin idealizar a la tecnología y la facilidad que nos da la tecnología. Es como, ujú, gracias tecnología, pero el amo sigo siendo yo, ujú, ¿no? Y entonces veo también que eso, que se viene una etapa con mucha tecnología, pero que hay que saber contrarrestarla también con la limpieza de esa tecnología, con lo desprovisto, con el minimalismo, con el poner los pies sobre la tierra, con el sentarme y escuchar un disco como antes y no estar pasando de canción en canción. O sea, tengo que tener momentos donde me